La agenda que tengo preparada para hoy día a ustedes es que básicamente hay varios secretos de la transformación digital. La más importante, voy a hacerlo inmediatamente, es la transformación cultural que se necesita y básicamente las 4 etapas que se necesitan, que hay que modelar la planta, identificar las pérdidas, modelar los KPI más importantes, como es la producción de metal, en este caso cobre, y la parte de la recuperación de agua, la distribución de tamaño, cómo fluye el tamaño y la geología de la planta, y cómo se usan estos modelos híbridos que se han ido desarrollando a través de los años, que pertenecen al modelo digital para darle calidad a los datos que se colectan en tiempo real hoy en día al capturar los datos de la planta. Y vamos a presentar varios casos de éxito. El caso de éxito principal es esta presentación, pero vamos a presentar otro que incluye otros detalles que no están elaborados en esta presentación, pero que están disponibles si ustedes lo necesitan, y luego las conclusiones que vamos a sacar de esta presentación. Lo más importante que hay que resaltar en esta presentación es que lo que está generando el trabajar con este proceso de integración usando Digital Twin. Digital Twin es básicamente la representación virtual de lo que está pasando en la planta, pero para que lo vea toda la gente. Que hay una integración de todos los grupos de personas, porque eso están diseminados y generalmente se ha trabajado en silos en el pasado, y hoy día eso ya no puede hacer. El problema principal es que cuando estamos trabajando con leyes muy bajas, la gran cantidad de energía que se necesita hay que usarla muy bien, y además al procesar minerales de baja ley hay gran cantidad de agua, y los procesos hídricos o de recuperación de agua han sido realmente ignorados, aunque se trata con los espesadores, pero eso no es suficiente. Hay que integrar el proceso de molienda, flotación y recuperación de agua en los espesadores y recuperación de agua en las colas, en los relaves. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, la presentación tiene que ver con la administración del proceso de mineral, de recuperación de cobre, pero al mismo tiempo velando para que las colas estén bien hechas, o sea, molidas bien y administradas bien para sacar esa agua que se necesita y tratar de minimizar los tiempos en que el proceso se detiene o el proceso no está trabajando como debe, para que la energía que se esté usando en su plenitud. Esto vamos a ver en el segundo ejemplo, que hace de que haya que hacer el proceso de la minería en forma un poco diferente, o tratando de maximizar el tiempo disponible desde la perforación, transporte de mineral y todo el proceso de beneficiación del mineral. Esto partió trabajando hace muchos años atrás, cuando hice mi doctorado, y ahí presento porque tuve que hacer una presentación similar y comparto con mi profesor John Herbst, con lo cual desarrollamos muchos de estos modelos en forma original y después han ido mejorando a través del tiempo. Eso me dieron el premio, que es el máximo award en Estados Unidos del SME, la Society of Mining and Metallurgical Engineering, el premio Godin. Y eso fue un honor muy importante que quería presentarles, porque básicamente esto no ocurrió ayer, solamente las tecnologías que están hoy día no están permitiendo hacer este tipo de análisis que se hace en tiempo real en forma remota. Yo estaba trabajando desde Estados Unidos con una empresa chilena, la otra era una empresa canadiense, otra empresa sudafricana y la otra una empresa que está aquí en Estados Unidos, de las cuales voy a presentar algunas reseñas. Y básicamente esta crisis minera partió hace muchos años, pero ha estado tratando de salir adelante, pero las leyes siguen bajando, eso no va a cambiar. Por lo tanto, hay que buscar nuevas maneras de poder operar en una forma eficiente, con mucha eficiencia. Y eso es lo que se tiene que hacer cuando uno transforma los datos en tiempo real para irle agregando valor.
con los modelos. Las personas ya no tienen la capacidad para poder mirar los datos. Hay que entregarle la información procesada en forma muy digerida para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Y eso se ha estado haciendo a través de los años. Es así como hay que partir desde lo que se está trayendo de la mina en forma muy categórica y se integra todo el proceso de información, no de datos, de información que se transforma usando los algoritmos que están disponibles hoy en día para que las personas que están manejando y administrando la planta puedan ir guiando la planta hacia el máximo de producción de cobre. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Generalmente estos molinos SAC son muy ineficientes y tienen problemas de parada, se llenan, y eso tiene que ver por la mala administración de la reología, que generalmente no se puede medir, pero se puede inferir. Y eso ha sido un trabajo que hemos estado haciendo hace muchos años, en los cuales los modelos reológicos de molienda, clasificación, flotación y espesaje, y al mismo tiempo ahora lo estamos aplicando para los relaves, se integran al tener esos modelos que van ayudando a procesar el mineral. Es así como uno empieza a trabajar, como le estaba diciendo, desde el drill y empieza a ver las distribuciones de tamaño en la molienda sobre todo y en la flotación, porque esta distribución de tamaño que tenemos en la flotación va a afectar la recuperación de aguas, y estas curvas que se llaman las Godin-Schumann, cuando uno los modela, como lo estamos haciendo en este caso, permiten ver el consumo de energía que te está proveyendo y la forma de la distribución de tamaño, que es crítica para que la reología o el movimiento de la pulpa a través de la planta sea lo más expedito posible, para que la eficiencia de la molienda, la eficiencia de la flotación y la eficiencia de la recuperación de agua sea muy buena. Generalmente la gente habla del P80 y vamos a ver que el P80 no es un buen valor para modelar y controlar. Otro problema que tenemos hoy en día es que la gente está trabajando generalmente con hojas de cálculo en su escritorio y no están con un sistema que esté trabajando y colaborando al nivel cloud. ¿Qué significa eso? Que de cualquier parte se pueda ver lo que se está procesando y toda la gente pueda contribuir al análisis. Y no es un análisis solamente ver tendencias, sino que hacer un análisis riguroso de cómo se está transformando el mineral y qué es lo que hay que ir haciendo para ir mejorando la disponibilidad de la planta y la eficiencia en cada uno de los procesos que integra la cadena del valor. Aquí tengo una gráfica que muestra básicamente en rojo está la manera como trabajaría, le estamos agregando mineral a un molino, al sistema de molienda, y por el otro lado tenemos la recuperación. Como ustedes pueden ver, la recuperación empieza a bajar cuando se empieza a moler muy grueso. Por lo tanto, mover la curva de distribución de tamaño en la molienda permite tener una mejor producto, que va a influir mucho en cómo la recuperación de cobre en este caso se va a ver afectada, y al mismo tiempo, como lo vamos a ver acá, esta distribución de tamaño que estamos produciendo en la molienda afecta la floculación en los espesadores, y también la descarga de los espesadores tiene esa misma distribución de tamaño porque está todo conectado, y esa integración es lo que permite ser identificada al tener un modelo global de la planta que le llamamos el Digital Twin o el gemelo digital, en la cual vamos a modelar y tratar de tener el procesamiento, el tonelaje máximo que se pueda producir con la ley que viene del amino y la recuperación de cobre global que se está ocurriendo. Y eso se tiene que hacer en tiempo real, porque está cambiando el mineral en forma constante. Otra cosa importante es que los datos que se colectan generalmente sufren mucho de errores, sufren mucho de que no tenemos todos los datos. ¿Y cómo lo logramos hacer? Al poner los modelos que hemos estado desarrollando a través de los años, nos permite
aumentar el conocimiento que existe, limpiar los datos y tener información, como dice acá, básicamente al integrar los procesos operativos de cada una de las unidades de la planta y generar una cantidad de conocimiento para mover la planta a su óptimo. Si miramos a la planta en forma global, como pueden ver acá, el agua es crítica en la molienda y luego en la flotación, en la separación del agua en los espesadores y la recuperación de agua de los relaves. Esto está integrado en el modelo digital para que la separación de agua sea y tengamos agua disponible para tener la mayor cantidad de agua en la molienda para maximizar el tonelaje. Generalmente estas plantas quedan limitadas no porque no haya cobre, sino porque no hay agua. Y eso es crítico. Por otro lado, generalmente me doy cuenta que en muchos casos hay suficiente energía, pero la energía es muy cara. Por lo tanto, hay que maximizar el throughput para que el specific energy consumption sea el más adecuado posible para que al final del día sea profitable, o sea, rentable, procesar estas minerales que son de, por lo tanto, 0.5% de cobre. Como pueden ver, la mayoría del flujo del mineral que pasa por acá pasa directo hacia las colas. Lo que se saca en el concentrado es muy poco. En este caso, en esta planta están procesando 5.000 toneladas y lo que sale máximo son 15 a 20 toneladas. Por lo tanto, ustedes pueden ver que lo que estamos procesando realmente es pura roca. Eso es importante. Por lo tanto, la fluidez, la eficiencia de cada uno de estos procesos tiene que ser perfecta. No es como antes, que teníamos una ley mucho más alta y nos permitía tener problemas y promediarlo a través del tiempo. La cantidad de energía que se utiliza en la molienda es de 50 a 60%, por lo tanto acá en la molienda es donde tenemos que preocuparnos y ver que todo esté funcionando muy bien. Es así como necesitamos un modelo fidedigno del proceso de conminución, clasificación y la rheología que se está pasando en esta planta. ¿Cómo se logra esto? Se logra al digitizar el proceso completo desde que llega el camión. Lo vamos a ver que parte después, generalmente termino trabajando en la mina, porque aquí es donde hay que mejorar el producto que viene de la mina para que el silo trabaje bien, para que no hayan perturbaciones en la molienda, en el SAG mill sobre todo, y que tengamos un buen molienda de Peebles y del producto que pasa a la molienda fina acá, donde generalmente se separa con los ciclones, y esto pasa a la flotación rougher, donde sus colas son básicamente lo que hemos molido. Por lo tanto, la distribución de tamaño acá es la que afecta la separación de aguas, como lo vamos a mover, y se hace esto en forma del procesamiento de roca con los modelos que vamos a hablar, y el procesamiento de minerales y la limpieza del concentrado rougher. Es así como tenemos que usar tecnologías nuevas. Estamos usando en este caso SIC, que es un sistema que nos permite ir analizando los datos en tiempo real, y los ingenieros son los que quedan a cargo de ir transformando estos datos, entregándole estos datos acá en el organizer y al sistema para que tengamos buena información para la toma de decisiones y ver dónde están los cuellos de botella, y irlo resolviendo a medida que va pasando el tiempo, pero lo antes posible, porque vamos trabajando en un proceso de mejoramiento continuo en el cual tenemos que detectar las fallas antes que ocurran. Y eso se tiene que hacer solamente en tiempo real. Aquí tenemos la planta, por ejemplo, en que tenemos el stockpile que se modela en forma categórica y se ve el efecto que tenemos en el SAG mill, como este cajón pasa a ser el corazón de la planta, donde gran cantidad de tonelaje que viene de los dos molinos del SAG mill, que son aproximadamente, digamos, 5.000, y aquí tenemos 10.000, por lo tanto tenemos 25.000 toneladas que están viéndolo los ciclones, porque tenemos la carga circulante que se produce acá, que es bastante inestable cuando las personas no saben cómo tienen que manejar el cajón para que tengamos la buena distribución de tamaño producida por la buena caracterización de la fluidez que se necesita acá, la rheología que se necesita alimentar los ciclones para que estos puedan clasificar y producir la distribución de tamaño adecuada.
Esa es la primera parte y por lo tanto usamos un modelo fenomenológico que se combina con los datos que están disponibles y permiten entender lo que está pasando para ir mejorando minuto a minuto cómo la planta tiene que estar sintonizada para poder producir y maximizar el tonelaje que nos va a dar la mayor recuperación de cobre. Por el lado de cobre tenemos que modelar la flotación, el banco completo, ver las cantidades de aire, los límites rheológicos que existen. Aquí está la rheología en la potencia que se está introduciendo a las celdas, que es muy importante, el volumen que tenemos que nos da el épsilon, con la teoría de Kolmogorov, que está incluida en los modelos y que nos permiten encontrar el aire relacionado para que se produzcan las burbujas y nos den la mayor cantidad de aire necesario para que las burbujas se conecten con las partículas y salga el mineral hacia afuera. Esto está todo relacionado con un modelo que se llama Dynafloat, que va ayudando a entender cómo está operando el banco completo o los bancos que existan, porque se utiliza el mismo modelo, lo único que los datos son distintos, por eso se utilizan tecnologías de objetos que te permiten reusar muchos de estos modelos de acuerdo con la necesidad como esté configurada la planta. Y por supuesto ver que la cantidad de agua y aire sean adecuadas para que la mayor cantidad de cobre sea recuperada y se minimicen el cobre en las colas. Se va haciendo el modelo, el balance de masa en tiempo real. Es así como el modelo de la planta digital, el gemelo digital, toma la planta entera, se toman todos sus datos en forma integrada, se modelan todas estas unidades, como lo vimos, y se van generando estos datos en tiempo serie que se procesan de tal manera de tener los estados operacionales, tener la información, tener los modelos y poder analizar esta gran cantidad de información con las tecnologías como por ejemplo SICK Advanced Analytics y también ayuda mucho el Power BI, que es un producto de Microsoft, para entender cómo estas unidades están todas trabajando y ver cómo podemos maximizar el tonelaje de cobre que sale como concentrado y es el producto finalmente. Por lo tanto, al implementar esta tecnología de integración de los datos, de la información, la transformación que está ocurriendo, tengamos sensores virtuales que nos puedan ayudar a la control de procesos y al mismo tiempo ir prediciendo todos los problemas y también ver cuál es el óptimo que se necesita en este momento para esa ley, para ese tipo de mineral y cuáles son las restricciones que existan para maximizar la cantidad de cobre que podemos sacar y tener sugerencias para el control y la operación. Esto ayuda a maximizar la producción de metal, aumentar la recuperación de agua, que es lo más importante, es tener la buena distribución de tamaño desde la molienda, minimizar las paradas, ver cómo están trabajando los equipos, ver el efecto mantención, producción, ver dónde está el momento exacto donde parar la planta y esperar pararla y ver todo el sistema de compliance con la parte ambiental para que realmente tengamos una buena recuperación de agua con la menor cantidad de pérdidas en los tranques. Y por supuesto manejar y administrar bien el agua y la energía que se está produciendo y se está usando y recuperando y por supuesto integrar todo esto para que haya una colaboración entre todos los grupos que están colaborando en la planta y mejorar la planificación de la producción de acuerdo con los tipos de mineral que van entrando, por lo tanto se forman como recetas, el sistema aprende recetas de cómo ir mejorando y tratando la planta en forma óptima. Como les decía, uno de los proyectos más interesantes que hemos podido implementar es básicamente la rheología, que como pueden ver ustedes se producen restricciones cuando se pone muy pesada la pulpa en un molino, en la clasificación sobre todo porque ahí tenemos solamente bombas, no tenemos la gran cantidad de energía que tenemos en un molino, por lo tanto mover esa pulpa es muy difícil y hay que mantenerla fluida para que haya una eficiente molienda y que haya una eficiente separación de las partículas finas y gruesas para que no tengamos problemas en la flotación y en el espesaje.
Por lo tanto, aquí tenemos algunas restricciones, esto va cambiando, por lo tanto, aquí son solamente ideas que van acá. Y lo más importante aquí, como lo pueden ver, es este parámetro que es la distribución de tamaño que afecta la viscosidad de estos sistemas. Eso generalmente no ha sido implementado porque requiere hacer este tipo de gemelo digital. Y eso no existían antes. Aquí tenemos las distribuciones de tamaño que se miden hoy en día en tiempo real, pero hay que transformarlas en algo que podamos entender. Y esto se llama el Godin-Schumann, por lo tanto se va modelando la planta con este tipo de algoritmo que nos va permitiendo ir viendo cómo se van llenando los molinos, cómo ir aumentando la recuperación basada en la distribución de tamaño que se va generando en el overflow del ciclón. El ciclón pasa a ser el proceso más importante que está juntamente con la molienda, integrado. El proceso de clasificación, molienda es lo mismo, pero hay que irlo viendo de un punto de vista científico, un punto de vista donde se entienda el efecto de esta distribución de tamaño. Y como se mide, se puede ir viendo qué mover para ir mejorando las aguas, la adición de agua y mantener la reología adecuada para que la eficiencia global de la molienda y de la clasificación sea óptima para recuperar la mayor cantidad de metal. Es así como se puede ver al tener los datos y al tener estos datos, estos sistemas que te permiten ver cantidades de datos que antes no se podía, con los sistemas de control no tienen este tipo de visualización en que podemos ver la recuperación basado en el tamaño de partícula y su distribución y los distintos tonelajes, como los pueden ver ahí se ve exactamente cuál es el tonelaje óptimo y cuál sería el tamaño partícula y la distribución que se necesita para maximizar la producción de cobre en todo momento. Y esto va cambiando, este número que está acá, que se va sugiriendo, puede variar dentro de una cierta latitud y depende del tipo de mineral que se está produciendo. Esto va coleccionándose en el historiador, se van procesando esos datos y uno va viendo cuál es la alimentación óptima a los ciclones para que no ropeen y para que tengamos la máxima recuperación de cobre. Y esto se va entendiendo acá al tener estas nubes de datos que se analizan en forma óptima utilizando SICK Advanced Analytics. Así se pueden ver cuando hay pérdidas, por ejemplo, cuando tenemos estas cápsulas o estos eventos, se pueden agregar los datos para ver el consumo de agua y las pérdidas de agua, pérdida de energía cuando no tuvimos la capacidad de meterle el tonelaje que se necesitaba, por lo tanto el molino sigue usando la misma energía, por lo tanto hay que maximizar ese tonelaje para que el uso de la energía sea óptimo, pero sin tener problemas en la recuperación de agua. Y eso es como si uno empieza a jugar aquí. ¿Cuánta agua echamos? ¿Cuánta energía usamos? ¿Cuánto tonelaje usamos? Para que se maximice la rentabilidad operacional que se llama el Asset Production Effectiveness. Y esto se va catalogando con este análisis que queda disponible para que toda la gente lo pueda usar. Eso es lo más importante, que la gente entiende y va viendo los resultados de lo que está pasando y se generan muchos análisis para que vayan ayudando a la toma de decisiones. Aquí tenemos un pantallazo donde describe básicamente el modelo dinámico de un proceso de molienda donde todos los datos que están acá se pueden calcular y se pueden después, con los datos que existen, se generan y se sintonizan los modelos para ir viendo, por ejemplo, cómo se llena el molino y cómo esto está afectado por la potencia, por el llenado del molino y cómo se va viendo la distribución de tamaño. Aquí está la potencia claramente definida y se pone a trabajar en tiempo real para que vaya ayudando a trabajar en forma óptima. Aquí tenemos el mismo modelo, pero trabajando ahora en tiempo real, visualizado en Tide Vision, un producto de OSIsoft, en el cual tenemos la distribución de tamaño que está acá, la distribución de tamaño que está saliendo, se obtiene el P80 y se modela el P80, se modela el porcentaje de sólidos con los balances de masa que van ocurriendo acá, la cantidad de agua que se echó en el SAG mill, en la molienda, en el pozo y en la descarga de los ciclones, etcétera, y se va viendo la distribución de tamaño, donde la varianza de esta distribución de tamaño afecta mucho la eficiencia de la molienda y al mismo tiempo la recuperación de cobre.
Y aquí tenemos, por ejemplo, que este modelo está basado en el tipo de mineral, la altura de la pila, el potencia del SAG mill, de la molienda, la distribución de tamaño en la alimentación, etcétera, etcétera. Y esto nos va permitiendo entender lo que está pasando y se van viendo las alertas que se van generando cuando se empiezan a tocar áreas que son las restricciones. Maximizar la producción de cobre significa llegar cerca de la restricción, controlar, acercarse, pero sin violar esa restricción, porque inmediatamente se viola, cambia la distribución de tamaño, cambia la eficiencia de la molienda inmediatamente. Y eso se ve cuando uno está trabajando a este nivel. Aquí tenemos la predicción, por ejemplo, como se va viendo, aquí tenemos un par de días en que está viéndose esto y se ve que el predictor va muy bien. Eso significa que las variables que se están entendiendo están básicamente bien entendidas y se permite ver qué variable podemos mover para ir empujando la planta donde se debe. Y se ve cuál es el tonelaje óptimo, cómo podemos acelerar la planta, pero sin violar restricciones y maximizar la recuperación de cobre. En la molienda, en la flotación, utilizamos este modelo que fue desarrollado y que ha ido colaborándose a través del tiempo. Tenemos básicamente la fase pulpa, la fase espuma, y se va viendo cuál es la altura óptima que se necesita para que las partículas gruesas puedan flotar, las partículas finas puedan flotar y las partículas lentas puedan flotar, y se forma un perfil del banco que nos da la máxima recuperación de cobre y la mínima pérdidas de cobre en las colas. Es así como se modela esto nuevamente y se va viendo básicamente el hold up, y como pueden ver aquí las distintas alturas que se ponen en los perfiles para maximizar la producción de cobre, y al mismo tiempo este mismo pulpa que está pasando por aquí salen las colas que pasan a los espesadores, como lo vamos a ver al tiro, para recuperar el agua que vamos a necesitar en la molienda. Aquí están todos los indicadores básicamente del cobre fino plan, el cobre fino actual. Y acá básicamente esta planta ha subido un 92% de recuperación de 86, y el tonelaje ha ido subiendo paulatinamente de 15 toneladas por hora a 20 toneladas por hora al tener una fluidez mejor de la planta entera. Y así se modela la cantidad de cobre que se está saliendo y se entiende cuáles son las variables que están afectando a este resultado, y si por ejemplo no tenemos el tonelaje o no tenemos la recuperación, se va viendo dónde está el problema, en qué parte de la planta está fallando para poderla reparar lo antes posible y poder seguir adelante. Aquí tenemos en la recuperación de aguas, como les dije, los dos bancos pasan a este pozo donde se saca el mineral y se ponen las arenas, están acá. Los finos pasan a los tres pesadores high rate thickeners y se aumenta la agua recuperada de 4.500, ahora estamos en 6.000 toneladas, por lo tanto la cantidad de agua que tenemos para la molienda es suficiente, y eso es realmente un óptimo en que se está maximizando la producción de cobre y se está maximizando la recuperación de agua, que es vital para poder moler en forma eficiente. Y eso básicamente lo permite el gemelo digital. Aquí se ve básicamente el modelo que tenemos ahora de la recuperación de agua y cómo todas estas variables que estamos conversando se entienden y se ven para ver dónde tenemos que mover la cantidad de floculante, la altura de la cama, el bombeo de los underflow de los espesadores. Aquí tenemos el balance completo en que ya tenemos las arenas acá, y de aquí hay que sacar la mayor cantidad de agua, de lo que ya se sacó mucha agua del espesador acá, como ustedes lo vieron. Y acá tenemos básicamente el efecto de la viscosidad en la planta y cómo esta va afectando a toda la planta entera, por lo tanto necesitamos esa agua que se necesita. Aquí tenemos el efecto de la planta y básicamente terminamos acá con el modelo el modelo
si tienen preguntas lo podemos resolver después. Básicamente aquí tenemos un modelo de los relaves y básicamente se forma un sistema integrado en que tenemos el análisis, la visualización y el análisis global de la planta. Y esto lo voy a tener que pasar porque no tenemos tiempo para analizarlo, pero acá estaba el Power BI como ayuda a trabajar, las distintas maneras como los distintos sistemas van ayudando a mejorar la planta, y toda esta parte de ArcelorMittal la vamos a tener que dejar para otra oportunidad porque no alcanza este tiempo para ver la parte de cómo se maximiza la mina. Pero si ustedes quieren verlo, eso está todo disponible. Aquí con Barrick Gold, mismo ejemplo, aquí están los 4 casos de éxito que quería contarles, y básicamente el efecto de estas etapas que hay que ir pasando para tener un éxito en la planta.